tal, amigos y amigas? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Mi nombre es César Camacho. Tengo hoy el agrado y el placer de estar junto al poeta Balam Rodrigo. ¿Cómo estás, Balam? Mucho gusto. Muy bien, Maito. Muy contento de estar por aquí en el Soconusco de nuevo. Oye, es para nosotros una gran oportunidad de conversar acerca de temas interesantes porque resulta que la poesía es mucho más importante de lo que algunos creen. Sí, me parece que la poesía tiene no solo un discurso, sino una postura, una manera de ver, reflejar, escribir sobre el mundo tan real, tan profunda, que me parece que los relatos que la poesía, el discurso poético nos ofrece, son todavía más reales, más cercanos, más hondamente humanos que aquellos que nos pueden ofrecer otros medios, al margen de que esos medios, en el caso de la escritura, la narrativa, el cuento, el mismo teatro, más bien se han alimentado del género poético. Y entonces la poesía es más cercana al discurso común de la gente, al coloquio, a la plática, a la charla, a la conversación como la que estamos teniendo. Y eso hace de la poesía un discurso necesario para la comunicación, para un lenguaje que nos pone otra vez en sintonía, en cercanía, que sobre todo nos convoca y nos acerca. Nos platicabas hace un momento que tú estás dando un taller de poesía aquí en el Soconusco. Platícanos de esa experiencia, por favor. Sí, la idea de los talleres que he impartido aquí en el Soconusco desde el año 2006, pero que habían sido enfocados, los que yo había impartido al menos, en la lectura y la lectura creativa y en el trabajo de tallereo. Este es un taller también, pero tiene una vocación más cercana al seminario. Quise enfocarlo en las poéticas de la migración, es decir, en la movilidad humana, en las personas en tránsito, en este drama humanitario por el que pasan las personas, y utilizar el trabajo literario de poetas, mujeres y hombres de toda la frontera sur que han escrito sobre estos temas desde hace mucho tiempo, desde antes incluso de que se politizaran y mediatizaran el movimiento migratorio en las llamadas caravanas. Y por otra parte, la otra, digamos, no la contraparte, sino lo que suma al taller es el testimonio, la poesía testimonial, que tiene una larga data, una larga tradición en el Soconusco, en Chiapas y en toda Centroamérica, para hablar de problemas derivados de distintas violencias, injusticias y demás que han sido plasmadas en la poesía como un medio de enunciar y también de denunciar estos hechos, porque es importante para tener una memoria histórica a largo plazo y no sexenal o trienal, como podrían ser la memoria en el caso de la política, de los partidos políticos, de los gobiernos en turno, de las instituciones. La poesía siempre es escrita para el futuro, para el presente y siempre mirando al pasado. Me parece que por eso era importante traer talleres que hablaran también de nosotras y nosotros, es decir, de escritoras y escritores que hemos hablado, escrito sobre, en y desde la frontera sur. Un tema que me llama poderosamente la atención es el hecho de que en Chiapas no se acostumbra ya o se está perdiendo, ¿no?, el uso del voceo. Y me parece también que es otro síntoma de una violencia que durante muchos años hemos padecido en esta región de nuestra república. Sí, incluyo en el taller un análisis, un acercamiento hacia nuestro presente voceante. El español de Chiapas incluye el voceo. Y no es porque estemos cerca de Guatemala o de El Salvador o de Honduras, es porque somos parte de Centroamérica y no hemos dejado de ser centroamericanos en términos identitarios. Y recordarle a tu auditorio, a quienes nos escuchan y ven, que el español más antiguo de la América continental es el que se encuentra entre Costa Rica y Chiapas. El español nuestro es el más antiguo del continente americano. Basta decir que el voceo de Chiapas es medio siglo más antiguo al voceo de Argentina o de Uruguay, de la región rioplatense. Y esa grave aculturación y pérdida del voceo nuestro tiene que ver con las agresivas políticas de mexicanización o centroamericanización, podemos llamarla así,
que pretenden borrar nuestra cultura y chiapanidad, evitando, proscribiendo, prohibiendo, discriminando, soslayando el voceo nuestro, que es la tercera forma de hablar. En lugar de tú o de usted, hablar de vos, que es algo más íntimo, más cercano, algo que también nos acerca y nos hermana aún más con Centro y también con Sudamérica. Creo que el voceo, que está presente en toda la poesía contemporánea de Chiapas, en una gran cantidad de poetas, está siendo otra vez legitimada a través de la literatura, lo que la política, los gobiernos y los sistemas educativos están rechazando. Ahora los escritores y escritoras hemos tenido la responsabilidad, lo estamos haciendo, de escribirlo. Pero no hay que ir muy lejos. Alfonso Díaz Bular, escritor tapachulteco, escribió una novela que fue llevada al cine, que es La Choca, y es tanto una película que tiene voceo como una novela que lo tiene, pero también Balún Canán, Oficio de Tinieblas de Rosario Castellanos, una buena cantidad de libros de Roberto López Moreno. Es decir, que el voceo no ha sido ajeno desde hace décadas en la literatura chiapaneca, y creo que es un momento de recuperarlo, reivindicarlo como una forma más de nuestra diversidad étnica, cultural y lingüística. Desde aquí un llamado para que ayudemos. Yo estoy creando un proyecto para que en un futuro muy próximo se declare el voceo como patrimonio intangible de Chiapas, y una más de las variantes lingüísticas, el dialecto centroamericano, el español nuestro, que a la par del mexicano nos da un carácter único en el mundo y en México, obviamente. Además, el voceo no solamente es información y comunicación del lenguaje, sino también es sabiduría popular, ¿no? Sí, el voceo tiene que ver con otras formas de hablar, de reunirse, de charlar y de escribir. Las posibilidades en el caso de la poesía para la escritura del voceo son sumamente amplias, y lo demuestra sobre todo libros como Benzulul de Heraclio Cepeda, cuyos cuentos está escrito ese voceo, y sobre todo porque las posibilidades entonces de hacer poesía, de escribir sobre aspectos normales, comunes y corrientes, el voceo los tiene, y negar el voceo sería negar nuestra propia identidad. Es decir, una más de las formas de ser del chiapaneco, que es la centroamericana. Somos centroamericanos cultural e identitariamente, pero eso no implica que dejemos o que deseemos dejar de ser mexicanos. Somos ambas cosas. Somos la unión, la bisagra entre el tú, el usted y el vos. Y eso somos pocos pueblos en América y en Hispanoamérica lo que lo tenemos. De lo que habría que sentirnos orgullosos durante mucho tiempo, las autoridades educativas y militares han querido opacar, ningunear y exterminar incluso, ¿no? Sobre todo porque en su afán de diagnosticar, determinar, categorizar y sistematizar, pretenden que a través del lenguaje se puede decir quién es, por ejemplo, centroamericana o centroamericano y quién no lo es. Pero lo curioso es que en este mundo global, lo que se llaman la localidad, es decir, los valores regionales y locales en un mundo globalizado, han ayudado a conservar y preservar algunos aspectos de la cultura olvidados. Ahora la comida popular, la cocina, ha adquirido carta de mundialidad o de globalización y se ha exportado. Y lo que sucede con el voceo es que ahora hay un mayor interés de los jóvenes a través de los medios de comunicación electrónica, de YouTube, de Instagram, de Facebook, de TikTok y demás. Puede uno googlear o buscar en las redes y se encuentra una buena cantidad de jóvenes chiapanecas y chiapanecos interesados en el voceo, reivindicándolo, enseñándolo y exigiendo también que este voceo se reconozca como nuestro patrimonio. ¿Y eso por qué? Porque ha habido un abandono institucional, político, que para ellos es una forma de denostar, discriminar y rechazar parte de nuestra identidad, pero ha vuelto a ser abrazada gracias a los medios de comunicación masiva.
Eso es el fenómeno que se llama localidad, un fenómeno local. Eso dicen pues, los sociólogos, los estudiosos. Lo cierto es que ha ayudado, a mí me parece, a reivindicar nuestra forma de hablar. Y tenemos que hablar de tú, de usted y de vos y de mí también. Gracias a Balán Rodrigo la oportunidad que tenemos de escuchar su testimonio. Hace un momento platicabas y me quedé con una frase muy rotunda que decías de que lo que la política ha dividido, que la literatura lo una, ¿no? Entonces, a través de la poesía se puede lograr la identidad o la reivindicación identitaria. Claro que sí, a mí me parece que esto es un parteaguas y no soy el único. El maestro Juan Bañuelos, cuando le preguntaban acerca de por qué la poesía de Chiapas es tan singular, dice porque tiene que ver con que somos centroamericanos, somos parte de Centroamérica. El discurso de ingreso de Heraclio Cepeda a la Academia Mexicana de la Lengua es un discurso que pueden buscar en el sitio de la Academia Mexicana de la Lengua. Es un discurso que defiende y exige el reconocimiento del voceo. Es un discurso de defensa del voceo chiapaneco en la Academia Mexicana de la Lengua. Es decir, los chiapanecos, ahora el maestro Óscar Oliva es parte de la Academia Mexicana de la Lengua, reconocen que ese patrimonio nuestro debe ser reconocido. Y si la política ha querido separar y decir del río Suchiate y parte del Tacaná y todo esto, de aquí para allá es Guatemala o es Centroamérica, y de aquí, de el Suchiate hacia el norte es México, eso lo dice la geopolítica. Pero ¿qué dice la literatura y qué dice la poesía? Que eso no es verdad. El voceo va desde Arriaga hasta Tierra del Fuego. Y ese territorio del voceo es compartido por el 47% de los hispanohablantes. Pero un amigo brasileño me hizo ver, mira, dice, ¿qué sucede? Los portugueses, quienes hablamos portugués, hablamos de vocé, hablamos también de voz. Entonces el voz es dominante en el continente. Somos más los que hablamos de voz que los que hablamos de tú o de usted. Eso me parece, a mí me pareció muy hermoso. Y entonces creo que los chiapanecos no debemos de perder ese patrimonio y recordar que hace unas cuantas décadas, aquí en Tapachula, en todo el Soconusco y en todo Chiapas, estaba no solo extendido, sino era lo más común vocear. El tú y el usted estaban ligados a formas cultas, digamos, pretendidamente académicas de hablar, pero ahora está en nuestra poesía. Y no solo mi trabajo poético ni literario, sino el de más de 100 poetas contemporáneos lo dice. Balán, la poesía no solamente es la evocación amorosa del pasado y tampoco solamente es el canto al romance campestre, ¿no? Sino también tendría que ser una herramienta de denuncia o de exigencia hacia los temas sociales. Sí, me parece que ahí habría que hablar de la larga tradición, como decía hace un momento, de la poesía testimonial. El testimonio como la memoria histórica de los pueblos, porque nuestra memoria histórica a veces es muy corta, y creo yo que la poesía es una buena herramienta que enunciando logra también denunciar, sin necesidad de caer en el panfleto o a pesar a veces de ser consciente o inconscientemente panfletaria, pero sobre todo tiene que ser poesía, tener una gran calidad literaria y universal y hablar de aquellos temas inmediatos, pero también añejos que nos aquejan, una serie de injusticias y de violencias de las cuales a veces solo la valiente poesía se ha encargado de describir y en ese sentido sí podemos hablar de hasta denunciar, de exhibir, digamos, lo que no han querido hacer otros discursos. En un Chiapas que es tan exuberante, tan diverso, tan hermoso, nos gustaría pensar que la poesía tiene que hablar, ser un adorno, un ornamento, un artificio que hable de la escenografía, del paisaje, del volcán Tacaná, de la selva, del cafetal, etcétera. Pero resulta que esa selva es talada, que hay narcotraficantes que están amenazando a las comunidades, que hay proyectos mineros, hidroeléctricos, transnacionales, tanto institucionales como de empresas particulares y privadas y obviamente de grupos del crimen organizado
que trafican con personas, que Chiapas y esta zona del Soconusco y Tapachula ocupan el primer lugar en trata de niños y niñas para explotación sexual. Es más importante hablar de esos temas que volver a hacer 10.000 poemas sobre el volcán Tacaná, sobre lo bonito del café, cuando en la pizca del café se emplean manos de niños y niñas, de mujeres indígenas de Guatemala. No se quiere a las y los migrantes centroamericanos, pero sí a los que son esclavizados o semiesclavizados en las fincas cafetaleras. Lo que tenemos que hacer es un equilibrio y ser justos y conscientes y hacer una ética y una reflexión acerca de estos temas. Y la poesía comienza a ser una herramienta otra vez que permite escribir sobre estos temas y darlos a conocer al público ahí donde a veces ni el periodismo ha querido hacerlo. Luego entonces el llamado a los artistas para que se enfoquen en estos temas de conciencia y de compromiso, ¿no? Sí, que no se queden con las visiones de la poesía romántica, decimonónica, escenográfica, que es solamente, que no seamos las y los escritores un adorno en el cuello de la cultura nacional, un ornamento para poner en algún rincón de un espacio bonito, de un museo, de estos que son llamados elefantes blancos, donde habita el polvo de la cultura y no la cultura, sino una herramienta más de lucha y que sirva para exigir también algunos de nuestros derechos legítimos como tales y sobre todo que volvamos a reivindicar el papel fundamental que juega la intelectualidad, la cultura, la literatura en nuestros pueblos, en cada uno de ellos, en Soconusco, Sierra, de aquí de Chiapas, que hemos sido bastante marginados, me parece a mí, por el centralismo cultural. Le agradecemos mucho la oportunidad de charlar con Balam Rodrigo en este 19 de mayo del año 2022. Le deseamos muchísimo éxito en cualquiera de los proyectos que tenga a bien emprender en este y en los siguientes años. Balam, un placer. Muchas gracias, Esdras.